Londres, capital del Reino Unido. Una ciudad que te fascinará desde el primer instante. Ya sea que estés explorando sus antiguos monumentos o disfrutando de su increíble oferta cultural, Londres siempre tiene algo que ofrecer. Esta ciudad, llena de historia y modernidad, te sorprenderá por su diversidad y el encanto que se encuentra en cada uno de sus barrios. Si pensás que ya viste todo sobre Londres, prepárate para descubrir lo que realmente la hace única. Nuestro viaje comenzó con un vuelo directo desde Barcelona y en 2 horas ya estábamos en Londres. Esta ciudad cuenta con 6 aeropuertos. Hoy llegamos al Gatwick, uno de los más grandes y transitados. Y desde aquí hay un montón de formas de llegar al centro de Londres, pero hoy elegimos una de las más rápidas y cómodas, el Thameslink, un tren que te conecta directamente con la ciudad. Su ticket tiene un costo aproximado de 15 libras y el recorrido del tren dura 40 minutos hasta llegar a la estación Victoria. Y ahora sí, con Londres a nuestros pies, ya estamos listos para descubrirla como nunca antes. Bienvenidos a Londres. Nos encontramos en la ciudad de Londres, en uno de los distritos más importantes, que es el distrito de Westminster. ¿Por qué es tan famoso este lugar? Porque en este sitio se encuentran los puntos turísticos que todos quieren conocer. La verdad que me siento re contento, re emocionado por venir a conocer el reloj más grande de todo el mundo. Para que ustedes se puedan dar una idea, una referencia, cada una de sus 4 caras mide 7 metros de diámetro y la aguja de los minutos mide 4 metros. ¿Se imaginan tener un reloj así en su casa? ¿Sabían que esta famosa torre, no se llama Big Ben? Su nombre real es Elizabeth Tower y el Big Ben en realidad es la enorme campana de más de 7 toneladas que se encuentra dentro de la torre. Antes se llamaba Clock Tower o Torre del Reloj, pero desde 1912 se llama Elizabeth Tower en honor a la reina Isabel II. Bueno, a pocos metros del maravilloso Big Ben nos encontramos con esta noria gigante que mide 135 metros, que fue creado en el año 2000 para celebrar el nuevo milenio de Londres. La noria cuenta con cápsulas enormes que entran hasta 25 personas, algunas de pie, otras sentadas, y hay un total de 32. Pero lo curioso es que están enumeradas del 1 al 33. ¿Por qué? Porque el número 13, como muchos saben, es de mala suerte. Así que Londres decidió saltarse el número 13 de la cabina por superstición. ¿Por qué vale la pena venir a esta noria gigante? Es porque tiene unas vistas impresionantes de la ciudad. Desde la noria van a poder ver desde las alturas el Big Ben, el río Támesis y todo Londres desde arriba. Pueden comprar las entradas online o aquí mismo antes de entrar a la gran rueda gigante. Una de las atracciones que no se pueden perder si vienen a Londres es este crucero por el río Támesis. Vamos a salir desde Westminster hasta Tower Bridge.
Bueno, ya recorrimos la ciudad con el bus y caminando, así que ahora llegó el momento de ir a navegar sobre el río Támesis. Nos vamos de crucero. Llegamos finalmente al Tower Bridge, o Puente de la Torre. Muchos lo confunden con el London Bridge, pero ese es otro puente no tan pintoresco como este, pero con una historia muy importante. Este puente se inauguró en 1894 y tiene una gran importancia para la ciudad de Londres. Es un puente levadizo que se divide en dos para darle paso a los grandes barcos. Con sus torres de estilo neogótica, parece un castillo flotando en el Támesis. Es el lugar elegido por miles de turistas, ya sea para sacarse una icónica foto en el Tower Bridge o apreciar las espectaculares vistas de la ciudad. ¡Wow! Estamos en las alturas. Venimos a conocer uno de los rascacielos más altos de todo Londres y de toda Europa. Estamos en Horizon 22. Desde acá arriba se ve una vista panorámica a 300 grados de la ciudad de Londres y es genial, porque se ven todos los monumentos emblemáticos de la ciudad. Desde The Shard, Sky Garden, el London Bridge y el río Támesis con los barcos que lo atraviesan. Es realmente espectacular. Dejar de mostrarles este lugar tan importante para la ciudad de Londres, que es la Abadía de Westminster o Westminster Abbey. En este lugar, con más de 1000 años de historia, se han celebrado bodas reales, funerales de monarcas británicos y coronaciones. ¿Sabían que en este lugar se encuentran descansando personajes ilustres famosos como Isaac Newton, Charles Darwin y Stephen Hawking? Además de eso, aquí mismo se encuentra The Poets' Corner, que es el rincón de los poetas, donde descansan personajes ilustres como Shakespeare y Dickens. Otra de las cosas que llaman la atención y atrae muchísima gente son estas cabinas telefónicas aquí en Londres. En estas cabinas muchas personas vienen a hacer hasta filas para sacarse una buena foto con el Big Ben de fondo. Con el avance de las comunicaciones, estas cabinas hoy en día la mayoría están deshabilitadas, ya no están en funcionamiento, pero algunas la han transformado en librerías, en estaciones de carga para móviles, cafeterías, pero culturalmente es un símbolo de Londres. Bueno, vamos a observar un poco la cabina, a ver con qué nos encontramos.
Como verán, muchos de los teléfonos están desactivados. Hasta incluso todo roto. Miren. Ya no están en funcionamiento. Pero bueno, quedaron para sacarnos unas buenas fotos. Estamos al frente del London Eye y vinimos a probar la comida típica de acá de Londres, que es el famoso fish and chips. Siempre lo veía en los libros de inglés que estaba esta comida, pero la verdad que nunca probé la combinación, así que ahora vamos a ver qué tal está. Y lo mejor que buscamos, una de las mejores ubicaciones. Acá atrás tenemos la foto del mejor, Mr. Bean. Sí, además este bar es muy temático porque también tiene en sus paredes todas las personalidades y también hay un mapa de todas las principales atracciones de Londres. A ver qué tal. Se ve crujiente. La verdad que está muy bueno. Fish and chips, pescado con papas fritas. Bueno, de todos estos personajes famosos, ¿cuál es tu preferido? Y la verdad que a mí me gusta mucho los Beatles. Bueno, estamos en un paso de cebra. Pero no es cualquier paso de cebra. Porque aquí los Beatles protagonizaron la foto del álbum Abbey Road en 1969. Y es un ícono y un lugar muy importante para la historia de la música. Gentes de todas partes del mundo vienen a visitar este lugar porque también quiere fotografiarse como los Beatles. Y más los fanáticos de esta gran banda. Lo loco de este lugar es que el tráfico funciona con normalidad y la gente está haciendo filas, todo para sacarse la icónica foto en la calle donde sacaron la foto de los Beatles o para tomarse un videito. Miren toda la gente haciendo fila, cruzando de la misma manera. Y bueno, yo también voy a cruzar, arriesgar mi vida que no me choque ningún auto para hacer la típica foto en la calle de Londres, Abbey Road. Y justo detrás nuestro se encuentra el estudio de grabación Abbey Road, donde los Beatles protagonizaron grandes de sus éxitos. En este lugar, aparte, también pasaron muchos artistas de la época, donde vinieron a hacer historia en el ambiente de la música. Vinimos a ver una ceremonia muy importante que se realiza en Londres, que es el cambio de guardia frente al Palacio Buckingham. Es un momento muy esperado, así que ahora le vamos a mostrar todo en detalle. Qué bueno que pudimos captar imágenes del cambio de guardia aquí en el Buckingham Palace. Esta ceremonia habitualmente lo hacen entre días intercalados, lunes, miércoles, viernes, domingos, y generalmente es a las 11 de la mañana. Qué bueno que pudimos ser parte de esta ceremonia británica. Después de ver el cambio de guardia y justo enfrente del Victoria Memorial se encuentra el St. James Park, así que aprovechamos para ir a conocer este parque. Un jardín lleno de tulipanes nos da la bienvenida. Es uno de los tantos pulmones verdes de Londres.
La gente viene a este lugar a desconectarse del bullicio de la ciudad y respirar un poco de aire puro. Aquí podrán ver aves de todo tipo y hasta cruzarse a las famosas ardillas. Parecen estar acostumbradas a los turistas, que siempre las buscan para alimentarlas o tomarles una foto. Y si les gusta la naturaleza, no pueden dejar de visitar uno de los museos más importantes del Reino Unido. Salimos desde Kensington, un barrio residencial con casas victorianas y un ambiente muy relajado. Se encuentra ubicado en el distrito de Royal Borough of Kensington and Chelsea. En esta zona se encuentran varios de los museos más concurridos. ¿Nos acompañan a conocerlo? Hoy vinimos a visitar uno de los museos más impresionantes de todo el mundo, el Museo Natural de Londres. En este lugar vamos a encontrar fósiles de dinosaurios, minerales de otro planeta y criaturas asombrosas. La verdad que este museo es una maravilla. Es increíble todo lo que vimos en este museo, gracias al trabajo de científicos, biólogos, naturalistas e investigadores que lograron juntar distintas piezas, ya sean fósiles, minerales y todo lo que acabamos de ver. Y bueno, déjenos en los comentarios si a ustedes también les gustó este museo, tanto como a nosotros. Si pensaban que ya lo habían visto todo, quédense porque lo que se viene está buenísimo. Le mostraremos el famoso barrio Notting Hill y más tarde el plan cambia por completo en el lado más alternativo de Londres, Camden Town. Quédense que todavía hay mucho por ver, pero antes no te olvides de dejarnos tu comentario y suscribirte a nuestro canal para que YouTube recomiende nuestros videos. Antes de venir a Londres, yo creía que los buses rojos de 2 pisos eran buses turísticos solamente, pero después me di cuenta que son el medio de transporte habitual que usa la gente para ir y venir a cualquier lado, ya sea para ir al trabajo o a pasear. A comparaciones de los buses de turismo, salen aproximadamente 45 libras y un bus de transporte normal 2,80 libras aproximadamente. Y lo bueno es la facilidad que tiene para poder pagarlo. Puedes pagarlo con tarjeta de crédito o con la opción del móvil con la función de NFC. La verdad que muy cómodo y muy eficiente el transporte. Otra de las diferencias entre el bus normal y el bus turístico es que, por ejemplo, el bus turístico ofrece guías en diferentes idiomas, pero como decíamos es otro precio. En cambio, estos buses no ofrecen las guías, pero te llevan a los mismos sitios de interés y además tienen vistas muy buenas desde el frente, donde puede uno ir apreciando los diferentes puntos turísticos de la ciudad. Así que bueno, déjenos en los comentarios, ¿ustedes qué opinan? ¿Es mejor ir en un bus turístico con autoguía pero un poco más caro o ir en un bus normal pero también van a poder recorrer los mismos sitios?
Déjenos acá abajo en los comentarios, ¿qué es mejor? Bueno, no, una broma, pero estamos en Notting Hill, uno de los barrios más famosos, conocidos por sus casas pintorescas y coloridas. Si yo tendría que elegir una casa para vivir, obviamente esta sería mi casa. Me encanta porque parece la casa de Barbie. Y bueno, este barrio es muy popular porque aquí se refleja la historia, la cultura de Londres y también es famoso por su película Notting Hill. En Notting Hill también vivieron muchos artistas famosos, actores de Hollywood, músicos, como por ejemplo la artista de la película de Harry Potter, Emma Watson, la hija de Paul McCartney, Simon Cowell y muchos artistas que se lo ha visto frecuentemente por la zona. Estamos en la famosa Puerta Azul. Les cuento, esta puerta apareció en una película de 1999 protagonizada por Julia Roberts y Hugh Grant. Esta era la entrada de la casa de William Tucker, el personaje de Hugh Grant. Así que no podíamos dejar de venir a conocer esta famosa puerta donde todo el mundo viene a sacarse su foto. ¿Sabías que Londres tiene su lado rockero? Te vamos a llevar a conocer Camden Town, uno de los barrios más alternativos y vibrantes. Conocido por su ambiente creativo, su fuerte conexión con la música, el jazz, el rock y el punk, y por haber sido el hogar de Amy Winehouse. El barrio se destaca por sus tiendas únicas, con ropa vintage, arte urbano y una increíble variedad de comida internacional que podemos encontrar en sus famosos mercados callejeros. Camden sigue sonando fuerte y la presencia de Amy Winehouse se respira en el aire, al pasar junto a su estatua en el corazón del mercado. Su voz, desgarradora y auténtica, parece flotar entre los callejones por donde alguna vez caminó. Estamos en Piccadilly Circus. Este lugar se llena de movida nocturna. Es un lugar muy famoso por sus pantallas LED con anuncios publicitarios gigantes, que es similar al Times Square de New York. ¿Por qué es famoso este lugar? Porque está muy cerca del West End y de Soho, donde está lleno de bares, restaurantes. Además hay muchos artistas callejeros. Tenés diversión para toda la noche. Así que acá es el punto de encuentro de muchos turistas. Yes, Madam. Argentina. Give it up for Argentina.
Good morning, people. Buen día, gente. Bueno, estamos hospedados en el Hotel Staybridge Suites London, cerca de todas las atracciones. Y bueno, le queríamos mostrar lo que es el desayuno típico inglés. Lo que trae es huevos, que pueden ser revueltos, fritos. Trae baked beans, lo que sería una especie de porotos con salsa, tocino y tomate asado. Este desayuno típico inglés puede ir acompañado de típico té inglés. También lo estamos acompañando de un jugo de naranja. Bueno, me parecía importante mostrarles esto porque, como ustedes saben, cada cultura o cada país tiene sus costumbres y su manera de desayunar. Así que esto es muy típico de Londres. Bueno, vamos a probar, a ver qué tal. Estos baked beans o porotos con salsa de tomate tienen un sabor que es una salsa, no es la típica salsa que comemos en Argentina, sino que es más agridulce. Es como si estuvieras comiendo un postre. Les cuento que la primera vez en mi vida que voy a desayunar con chorizo me parece un montón, pero bueno, a ver. En Argentina solemos comer chorizo con el asado. Lo que es curioso de acá de Londres es que desayunan con esta comida. Así que bueno, los dejo con este desayuno. Vamos a seguir mostrándoles otros lugares interesantes de esta hermosa ciudad. Hay una tienda de DreamWorks, de Shrek. Vamos a ver qué hay adentro. Dale. A ver qué hay acá adentro. Mirá el gatito. Mirá el gato con botas. ¡Qué lindo! Gato con botas. Y esta me encanta, la galletita. ¿Cómo era que se llamaba? Jengibre. En inglés, ginger. ¿Cuánto sale? 18 libras. Llaveritos. No, mirá qué bueno. Gato con Gato botas. con botas, ese soy yo. Este sos vos. Parecido a mí. 28 libras. Está hermoso. Buenísimo. El burrito no es tan parecido. No, es medio No, raro. medio raro. Aunque esto creo que son los hijos del burrito. Ah, los hijos del burrito con la dragona. O sea, un local exclusivo de Shrek. ¿Cuál es tu personaje preferido de Shrek? A mí me gusta el gatito con botas. Para mí el burrito. O la galleta, esta me encanta. También. Llegó tu hora, galletita. And then I saw her face. Ay, This is the egg. So you can go ahead and hold it. Amor, para mí que vos sos ese gatito, sos igual. La misma cara. Living fast, so we set the pace. Junebug, darling, couldn't be replaced. Underneath that moonlit sky. Londres es una ciudad que tiene muchos artistas callejeros y eso le da un toque a la ciudad. Acá estamos entrando a lo que es el distrito de Southwark. Acá hay una chica que está cantando La Rompe. Don't be superstitious. Yeah. Thank you so much. justo al lado del Tower Bridge se encuentra la Torre de Londres, un lugar con más de 1000 años de historia, donde fue casa real, armería y hasta zoológico. Pero lo más temible de este lugar es que aquí se realizaron muchas ejecuciones. No solo fue prisión y escenario de decapitaciones reales, hoy es uno de los lugares más importantes del Reino Unido, porque acá se guardan nada más y nada menos que las joyas de la corona británica. Coronas, cetros, espadas y otras piezas usadas por los reyes y reinas en cada coronación desde hace siglos. Más de 23.000 piedras preciosas,
Están bajo máxima seguridad, pero podés verlas en persona si visitas la torre. Ahora bien, no solo las joyas están vigiladas, también hay un grupo de guardianes que parecen salidos de una película, los conocidos como Beefeaters. Viven dentro de la torre y la vigilan. Llevan uniformes tradicionales y te cuentan la historia más oscura del lugar. Pero entre todos ellos, hay uno que tiene el trabajo más curioso: el maestro de los cuervos. Sí, porque en la torre viven cuervos. Y no es casualidad. Según una antigua leyenda, si los cuervos abandonan la torre, la monarquía británica caerá. Así que para prevenir el caos, siempre hay al menos 6, aunque hoy en día tienen 7, por si acaso. Están bien cuidados, tienen nombre, un hogar propio y hasta le recortan las alas para que no se vayan. Entre historia, leyendas, joyas reales y cuervos vigilantes, la Torre de Londres no es solo un destino turístico, es una joya viva del pasado británico. Amigos, muchas gracias por ver este video en la ciudad de Londres. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y darle like a este video. Y así, con estas hermosas vistas, nos despedimos de ustedes hasta una próxima aventura. Chau, chau.